Un saludo a todas y a todos. Os doy la bienvenida a mi canal de YouTube, al que os invito a suscribiros. No hace falta que diga que vivimos en una etapa de imperialismo agresivo. El imperialismo siempre ha sido agresivo por naturaleza. Además, el imperialismo es la fase más desarrollada del capitalismo, que diría el clásico. No voy a decir cuál porque algunos se la atribuyen a unos y otros a otros. Yo tal vez diga que sea caos, que alguien se lo atribuye a otra gente, vamos a respetarlo. Por eso no vamos a discutir. Pero sí es cierto que es la fase más agresiva y desarrollada del imperialismo y es una fase de rapiña de materias primas, de productos naturales, también de alimenticios, etcétera, que los imperios necesitan para mantenerse y para controlar. También para abastecer a su propia población. Por ejemplo, el Imperio Romano se abastecía del trigo egipcio de la misma forma que en estos momentos el Imperio Yanqui pues, se abastece del petróleo de gran cantidad de países del resto del mundo. Bueno, esto lo conocéis y lo sabéis. Y efectivamente estamos en una fase muy agresiva y mirar, está ocurriendo una cosa muy curiosa. Por ejemplo, hay medios, digamos, neoliberales, yo definiría como neoliberales, que aparentemente están muy en contra de Trump y de estas políticas agresivas de Trump y tal, pero al mismo tiempo nos hacen ver que Estados Unidos es invencible, que Estados Unidos, allá donde va, pues va, que además controla el mundo, que el mundo es Estados Unidos, la Unión Europea y cuatro más, ¿no? Japón, y están pues los rusos, los chinos, los malos que son los orientales, los africanos, y en el fondo los europeos necesitamos a los norteamericanos para dominar el mundo y los europeos necesitamos a los norteamericanos para vivir bien, es decir, para vivir a costa de otros y para seguir manteniendo nuestro estatus de potencias postindustriales, pero muy vinculadas a los servicios financieros de un capitalismo financiarizado que no produce. Esta sería, digamos, a grosso modo, una situación paradójica que estamos viviendo, ¿no? Tú ves La Sexta, oye, escuchas la SER, tú escuchas y qué malos Trump, lo que está haciendo, la policía esta paramilitar que tiene, el ICE, que va pegando tiros por todos lados, pero son invencibles. No, mire usted, toda esta situación, todo esto está ocurriendo porque no son invencibles. Y porque Trump sabe que no son invencibles y entonces no le queda más remedio que la agresión y la guerra. ¿Por qué? Porque una parte del mundo está jugando un papel antiimperialista. Y aquí viene otra opción eurocéntrica, incluso racista, del antiimperialismo. Porque hay antiimperialismo judeocristiano del bueno y hay antiimperialismo oriental del malo. Y esto no es así. Si tenemos un enemigo poderoso, que es Estados Unidos, junto con un tipo como es Donald Trump, agresivo, fascistón, ultraautoritario, racista, hiperimperialista, todos aquellos que están haciéndole cara y frente al imperio son nuestros amigos, son nuestros aliados. Es más, nosotros somos sus aliados. Porque, por ejemplo, nadie de nosotros, de los pueblos de Europa ubicados en posiciones críticas, en posiciones democráticas, en posiciones de izquierdas, en posiciones marxistas, en posiciones, digamos, del pensamiento crítico, tiene la capacidad de enfrentamiento que pueda tener Irán. El Gaddafi podía gustarnos más o menos, pero le plantaba cara al imperio y se lo cargaron, por eso lo mataron.
Hafez el-Assad, la dictadura del Assad, la dictadura del Baas, qué malos son los dictadores del Baas, qué criminales, pero fueron a por ellos. Y fue por ellos Estados Unidos, junto también con Gran Bretaña, Francia, etcétera, etcétera, y al final con los aliados del ISIS, de Al-Qaeda, pues lograron acabar con el régimen de Al-Assad. Pero qué malo era Al-Assad. Bueno, y si era tan malo, ¿por qué el imperio lo destruyó? Podemos no estar de acuerdo. Podemos no estar de acuerdo con el régimen teocrático de Irán, pero Irán está plantándole cara con dos narices al imperialismo. Y la posición de Irán nos viene muy requete bien. Y no solo eso, sino que Irán está en estos momentos en una alianza estratégica con China y con Rusia, que está provocando que el famoso portaaviones Eisenhower, que ya se ha hecho famosísimo por todos lados, y que está avanzando, en estos momentos que yo os hablo, está retirándose, y no se sabe muy bien si es porque está retirándose, porque está a tiro de los misiles de largo alcance iraníes, con una tecnología muy desarrollada, que le pueden hacer pupa, es decir, lo pueden hundir. Por lo tanto, no puede llegar imponiendo tanto. Claro, Venezuela no tenía esa posibilidad que tiene Irán. Ni tenía la aviación, ni tenía el sistema de misiles que tiene Irán. Pero Irán es muy malo, Irán es teocrático, es que dictadura, Bueno, sí, a mí hay muchas cosas que no me gustan de Irán, pero tengo claro qué papel está jugando Irán. Lo mismo que con la causa palestina. Irán no, Palestina sí. No, mire usted, los palestinos saben de sobra, ellos sí lo saben, que es vital para ellos la existencia de Irán. Y además es vital para ellos la existencia de un Irán fuerte y revolucionario. No solo porque les apoya, sino porque saben de sobra que el único que le ha plantado cara con eficacia, con valor y con decisión a Irán, a Israel, al ente sionista de Israel, a esos criminales, ha sido la República Islámica de Irán. La República Islámica de Irán y el eje de la resistencia, sus aliados, es decir, Hezbollah, las milicias, en su momento las milicias sirias de resistencia, por supuesto las milicias iraquíes y por supuesto los hutis de Yemen. Y esos son los que están plantando, cerraron los hutis, aliados directos de Irán, cerraron el Bab el-Mandeb, el Mar Rojo y crearon y crean y están creándole unos problemas gravísimos al ente sionista de Israel. Problemas que sí le hacen daño, porque la posición de la Unión Europea al ente sionista de Israel no le hace daño, es más, la Unión Europea los apoya. No ha roto el acuerdo de libre comercio, el tratado de libre comercio con el ente sionista nazi de Israel, no lo ha roto. Estos genocidas se están beneficiando de todo y siguen beneficiándose de todo. Pero qué malos Irán. Las sanciones a Irán, nada. La Guardia Revolucionaria, terrorista. Pero la Unión Europea, que declara terrorista a la Guardia Revolucionaria, no hace nada frente al ejército, a las SS, a las Waffen-SS, que es como debería llamarse el ejército del ente sionista de Israel. Porque es lo más parecido al ejército del ente sionista de Israel, son las Waffen-SS. Las SS, sí, las de los nazis. Y esto hay que decirlo. Y esto hay que plantearlo. Y tenemos que saber cuál es nuestra alianza. Y si estamos proponiendo, como yo propongo, que nos vayamos de la Unión Europea, es porque tendremos que negociar y hacer comercio con otras potencias, que además agrupan más del 80% de la población mundial. Es más, la propia Unión Europea ya está ahí, ya ha hecho un acuerdo con la India, porque ya están diciendo en Davos, ya había capitalistas que decían, oye, no, es que esto de los chinos es interesante, hay que verlo. Porque están hartos también, en algunos casos, no en todos, la mayoría no, están hartos de ver la agresividad del imperialismo norteamericano. Por lo tanto,
no hay antiimperialistas buenos y antiimperialistas malos. Hay antiimperialistas. Y normalmente los estados antiimperialistas del mundo están sometidos a un desgaste, están sometidos a toda una serie de guerras. Por ejemplo, en el Sahel, las revoluciones del Sahel que encabeza Ibrahim Traoré en Burkina, pero no solo Burkina, Mali, Níger, también desde una posición, digamos, de victoria en elecciones democráticas, como es el caso de Senegal, y otras potencias africanas, la propia Unión Sudafricana, Sudáfrica, pero en este caso el Sahel, que tiene una posición más radical y más revolucionaria. Y más, bueno, todos están en una posición claramente pro-palestina en África, excepto el Reino de Marruecos, que es aliado y cipayo, vasallo de Israel y de Estados Unidos. Bueno, pues el Níger está sufriendo un desgaste de toda una serie de milicianos, de guerrillas del ISIS, de Al-Qaeda en su vertiente africana, que están siendo financiadas por Francia y por otros países de la Unión Europea, propio Estados Unidos, para crearles unas guerras, unas guerrillas y tal. Y entonces ellos llaman a Rusia y tienen una alianza militar con Rusia porque se tienen que defender y ya son malos. No. Pero si el auténtico imperialismo, antiimperialismo práctico está en Níger, está en Mali, está en Burkina. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero el Assad era muy malo. El Baas era malísimo. Había que sustituirlo por Al-Qaeda. Yo creo que esto es complicado. Yo sé que para gente con mentalidad buenista, ONGista, occidentalista, educada en la democracia liberal, que nosotros creemos que es perfecta, cuando es tremendamente desigual y muy injusta, pues piensa que todo el mundo tiene que pensar igual, ser igual. Hay diferentes culturas en el mundo. Hay diferentes formas de llegar a la justicia en el mundo. Hay diferentes formas de alcanzar el socialismo en el mundo. De la misma forma que hay diferentes culturas y civilizaciones en el mundo. Y eso no es malo, simplemente es una realidad. Y entonces, como marxistas, tenemos que analizar la realidad y ver la realidad como es. Y por lo tanto, nosotros apoyamos todos los movimientos nuestros, todos los movimientos de liberación, de lucha, de combate antiimperialistas, de Europa, de Estados Unidos, de Japón, de Australia, de todo el Canadá, todo eso lo apoyamos, lógicamente, pero también tenemos que apoyar los que están en primera línea de combate, y además en primera línea de combate de verdad. Y si esto es así, es que no somos antiimperialistas, yo lo siento mucho. Porque ¿quién va a frenar el imperialismo rampante? ¿Quién está frenando el imperialismo rampante? ¿Quién está cambiando el mundo? Nosotros cuando nos manifestamos en Europa, en España, hacemos muy bien y tenemos que hacerlo. Pero ¿nosotros les damos miedo a los sionistas? ¿Nosotros le damos miedo a Trump? No. Quien le da miedo a Trump es Irán. Es China. La guerra de Ucrania, podemos pensar que tal y que cual, pero la guerra de Ucrania es una guerra que tiene lugar porque querían expandir la OTAN para poner en peligro a Rusia, y Rusia dice que no, que la OTAN en sus fronteras no, porque eso viola todos los acuerdos anteriores, y si lo quieren por las buenas, y si no por las malas. Porque mirad, el único lenguaje que entienden los imperios es el lenguaje de la fuerza, porque ellos aplican la fuerza. Y las democracias liberales no tienen ningún derecho a dar lecciones a nadie porque asesinan, matan, hacen asesinatos selectivos, bombardean pueblos enteros, han asesinado cientos de miles de personas en Irak, han asesinado cientos de miles de personas
en Siria. Están aniquilando el pueblo palestino con el consentimiento de las democracias liberales y por parte de una llamada democracia liberal que dice que existe en el ente sionista, nazi-sionista llamado Israel. Y por lo tanto yo sé que esto es complicado, que esto es difícil, pero esto es lo que es. Muchas gracias y seguiremos discutiendo y espero que también esto genere debate. Pero es un debate que necesariamente hay que tener. Porque con moralina ni vamos a conseguir la justicia, ni la igualdad, ni el socialismo, ni por supuesto vamos a dejar de estar, vamos a estar dominados siempre por el imperialismo y por quienes nos quieren robar y chuparnos la sangre. Muchas gracias.